es ser sirviente de Krishna. Right? But we're the rebel camp who said no. Pero nosotros somos los rebeldes que dijimos que no. We're the rebels who went off and said, no, we don't want to serve Krishna. Somos los rebeldes que dijimos, no, yo no quiero servir a Krishna. Right? We're the ones who got sent to prison. Somos nosotros los que fuimos enviados a prisión, It's the material world. que significa el mundo material. So, envy means to deviate from the true nature of the soul. Entonces envidia significa desviarse de la verdadera naturaleza del alma. To do anything other than serve Krishna is in one sense to express envy of him. Hacer cualquier cosa que no sea servicio hacia Krishna en un sentido, es envidia hacia él. Right? So to have the ego that one is anything other than a servant of Krishna. Así que es tener el ego de que uno es cualquier otra cosa que no sea sirviente de Krishna. Is to want something for yourself that doesn't really belong to you. Tener ese ego es querer algo para ti mismo que no te pertenece. And this is, like sometimes when Srila Charja Maharaj is discussing this point, he'll say, Matsarja means parashri katarata, or to covet the wealth of another. ¿Tú vas? To want, to desire the fortune of another. Ajá, entonces cuando Sridhar Mahārāj habla sobre este punto, él dice que la envidia es querer o anhelar la fortuna de otro. And so many ways that is expressed. Y eso se expresa de muchísimas maneras. Someone has a beautiful face. Alguien tiene un hermoso rostro. Someone has beautiful jewelry. Alguien tiene hermosas joyas. Someone has a powerful intellect. Alguien tiene un intelecto poderoso. Someone has powerful biceps. Alguien tiene poderosos bíceps. And someone has so much money. Alguien tiene muchísimo dinero. Someone can tell very funny jokes. Otro puede decir chistes muy cómicos. So many different qualities or types of fortune people may have. Tantas diferentes cualidades o buenas fortunas que las personas pueden tener. And, to say, I want those things for myself. Y decir, yo quiero esas cosas para mí. I want that I'll have them and you won't. Yo quiero tenerlas yo y que tú no las tengas. That is, so to speak, in a gist, envy. Y eso en esencia es envidia. I want to have a greater fortune than you. Yo quiero tener una fortuna más grande que tú. I want that you will be subordinate to me. Yo quiero que tú seas subordinado a mí. Right? Subtly, this is what is going on. Sutilmente esto es lo que ocurre. Right? Or when we see the good fortune of another, then we feel unhappy. Cuando nosotros vemos la buena fortuna de otros, nosotros nos sentimos infelices. Right? In Sharanagati, where Bhaktivinoda Thakur is repenting, En el Saranagati, cuando el Bhaktivinoda Thakur se está como arrepintiendo, he says, Para sukha duki saramitya bhashi, para dukkha sukha kar. He says, how terrible am I? él dice en esa parte de esa canción, cuán terrible soy yo. When other people are happy, when other people attain some fortune, I become upset. Cuando otros están felices o obtienen una buena fortuna, yo me perturbo, me pongo triste. And when other people are suffering, when other people are losing their fortune, Y cuando otras personas están sufriendo, están perdiendo su fortuna, then I'm very happy to see entonces that. yo estoy muy feliz de ver eso. Okay? So this we can say is envy. Entonces esto podemos decir que es envidia. When you're becoming, so to speak, greater or better than me, I'm mad. Cuando tú te estás volviendo más grande o mejor que yo me molesto. And when I'm becoming better than you, then I'm very happy. Y cuando yo me vuelvo mejor que tú, yo estoy entonces feliz. And so mat sarja, to want to be the greatest Entonces matsarya significa querer ser el más grande, at the expense of others. como a costas de otros. Right? So this is antithetical to life in the spiritual world. Antitético, what does It that means the opposite. Esto es lo opuesto a la vida en el mundo espiritual. It's incompatible. Es incompatible. Right? The spiritual world means where everything belongs to Krishna. It's never going to be yours. En el mundo espiritual significa donde todo es de Krishna, nunca te va a pertenecer nada. And the people there, they're happy with that. Y las personas allí están felices con eso. They want that everything will belong to Krishna. A ellos les gusta y quieren que todo pertenezca a Krishna, That everything will be used for him. que todo sea usado por él, para él. And your only hope, your only prospect there Y tu única esperanza y prospecto allí is to serve them to serve Krishna. es servirles a ellos para que ellos sirvan a Krishna.
Gopi Vartu Pada Kamalayur Dasa Das Anu Das. The prospect of the soul is to be the servant of Krishna. El prospecto de las almas es ser el sirviente del sirviente del sirviente de Cristo. And say everything belongs to him. Todo pertenece a él. Everything will be used for him. Todo se usará para él. And everyone else can be above me in his service. Y todos pueden estar por encima de mí en su servicio. I'll accept the lowest, most insignificant, subordinate position. Yo aceptaré la más baja, insignificante y la posición más baja y subordinada. When we can embrace that prospect, then we're allowed in. Cuando podamos tener ese prospecto, entonces podemos entrar. But even for the sake of the Lord's service, if we cannot tolerate assisting a higher devotee in that service, we're not allowed. Pero incluso durante el servicio del Señor, si no podemos tolerar servir a un devoto más que está más elevado, entonces no podemos entrar. So, to lose all tendency to want to be superior to others. Entonces tenemos que perder toda la tendencia de querer ser superior a los demás. This is the necessity. This is the purification that must come to our hearts. Esta es la necesidad y la purificación que es necesaria, que debe venir a nuestro corazón. Right? Like, for example, when Mahārāj Prataparudra came to receive Mahaprabhu's grace, Por ejemplo, cuando Mahārāj Prataparudra vino a recibir la gracia de Mahaprabhu. and he had Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai, and others pray to Mahaprabhu on his behalf. Y él mandó a Sarvabhauma Bhattacharya y a otros a orar de su parte. Mahaprabhu said, no, Y Mahaprabhu le dijo que no. I'd prefer to drink poison than meet with him. Él dijo, preferiría beber veneno de encontrarme con él. And he feels as though he's dying. Y Mahārāj Prataparudra sentía como si se estuviera muriendo. And there's one, I don't know if I can remember that sloka. Anyway, there's one sloka describing the pain in his heart. Hay un verso describiendo el dolor en su corazón. I remember one day we came to morning darshan in Dum Dum Park. Y una vez fuimos a el darshan de la mañana en Dum Park, en el templo de Calcuta. Gurudev is reading Chaitanya Charitamrita. Everyone has come in, sit down, and he's not looking at anyone. He's just reading the book. Y todos estaban entrando y Gurudev simplemente estaba leyendo el Chaitanya Charitamrita, no veía a nadie. Then he puts the book down and he's very quiet for a while. Entonces bajó el libro, puso el libro en la mesa y estuvo callado por un momento. And then, finally he speaks. Y finalmente habló. He said, how much pain was in the heart of Mahārāj Prataparudra. Y él dijo cuánto dolor había en el corazón de Mahārāj Prataparudra. The sloka's just not coming to my mind, but it means, he's saying, the beggars in my kingdom are more fortunate than me. Y él decía, los mendigos de mi reino son más afortunados que yo. Right? Mahaprabhu is every day dancing in Sankirtan through the town, Mahaprabhu todos los días está danzando en Sankirtan a través de toda la ciudad, showering mercy on everyone, entregando la misericordia a todos. and even the thieves, even the beggars, even the lowest people, the most undeserving people in my kingdom, they're seeing Mahaprabhu's Sankirtan, they're getting Mahaprabhu's grace. Incluso los ladrones, los mendigos, las personas más bajas y indeseables y no merecedoras, ellos están obteniendo la gracia de Mahaprabhu. But because I'm the king, because I'm the most fortunate in the worldly sense, I'm denied Mahaprabhu's grace. Pero debido a que yo soy el rey y soy el más afortunado en el sentido mundano, a mí se me es negada la misericordia de Mahaprabhu. And all the worldly fortune I've attained has turned into, the cause of my spiritual misfortune. Toda mi fortuna material que he obtenido se ha vuelto en la causa de mi desfortuna espiritual. And he feels so desperate. Y se siente muy desesperado. Eventually, right, I won't go into the whole pastime, but eventually, Mahaprabhu is laying in a garden, resting during the Rath Yatra. Y eventualmente Mahaprabhu está en el jardín descansando del festival del Batalla. The king enters the garden. Y el rey entró al jardín. He takes off all his clothes of a king, he puts on the simple cloth of a Vaishnava. Y él se quitó todas sus ropas opulentas del rey y se puso una ropa muy simple de Vaishnava. And Mahaprabhu is laying down, appearing as though he's unaware of what's going on in his environment.
Y Mahaprabhu está acostado y no está atento a lo que está ocurriendo en su medio ambiente, en su entorno. And then before going to Mahaprabhu, Entonces, antes de ir a Mahaprabhu, the king, goes and pays dandavat to every Vaishnava in the garden. el rey va y da sus reverencias a cada uno de los Vaishnavas que estaba allí en el jardín. Saying, please give me your grace, give me your good wishes, your goodwill, that he will bless me. Y les pedí a cada uno, por favor, denme su gracia, denme la bendición para que él me dé su gracia. Then after every Vaishnava, happily encourages him, Entonces, después de que cada Vaishnava felizmente lo animó, he comes before the Lord él vino ante el Señor and very carefully grasps his lotus feet. y muy cuidadosamente tomó sus pies de loto. Jayati Tedikam Jam. He begins chanting the Gopi Gita. Y comienza a cantar el Gopi Gita, las canciones de las Gopi. And Mahaprabhu rises and embraces him Y Mahaprabhu se levantó y lo abrazó and blesses him. y lo bendijo completamente. And all the devotees are sitting around in the garden watching this. Y todos los devotos estaban sentados en el jardín viendo esto. And they're overjoyed. Y estaban muy felices. They're so happy to see that. Estaban tan felices de ver eso. And then after he meets with Mahaprabhu, then as he's going out, he again offers his obeisances to all the Vaishnavas. Entonces, después de que se había encontrado con Mahaprabhu y cuando ya va a salir, otra vez ofrece sus reverencias a todos los Vaishnavas. So this is the general attitude that we should have in our spiritual life. Entonces, esta es la actitud general que debemos tener en nuestra vida espiritual. When we see someone else attaining a great spiritual fortune, we should feel happy. Cuando vemos a otro obteniendo una muy grande fortuna espiritual, debemos sentirnos felices. This person has now become so fortunate, and in his association, my fortune will also increase. Esta persona se ha vuelto muy afortunada y por su asociación, mi fortuna también incrementará. So, to see the Lord bless someone, or to see someone, express great love for the Lord, and to find any distaste for that within us, this makes us unfit for that environment. Y ver a alguien ser bendecido por el Señor, ver a alguien conseguir una fortuna del Señor y sentir disgusto por eso, eso nos hace no aptos para entrar en ese medio ambiente. So we're told that envy is the greatest danger in our spiritual life. Entonces se nos dice que la envidia es el peligro más grande de nuestra vida espiritual. Which has no use or application. Que no tiene ningún uso y ninguna aplicación. If we suffer from greed or lust or anger, that still, one way or another, you can use it for some service. Si tú sufres de lujuria, codicia o ira, eso, aún eso, puedes usarlo de alguna manera para el servicio. This is given by Srila Narottam Thakur. Eso es dado por Srila Narottam Thakur. He says if you're always desiring to enjoy so many things, Él dice, si tú siempre estás deseando disfrutar cosas, no problem, do some grand puja and then take prasad. no hay problema, puedes hacer una oración muy grande y después tomar prasad. If you have some angry mood like this, y si tienes un humor muy iracundo, and you can protect the temple, you can protect the Vaishnavas. entonces puedes proteger al templo, puedes proteger a los Vaishnavas. And like this, different even faults can still have some application in Seva. De esta manera, incluso las faltas, los defectos pueden tener alguna aplicación en el servicio. But envy has no application anywhere. Pero la envidia no tiene aplicación en ningún lado. So it's the most, dangerous. Así que es lo más peligroso. The Bhagavatam begins, Dharma projita kaitavocho paramo nirmat saranam satam. The beginning of the Bhagavatam says, this is the Dharma for the people who are free from envy. En el mismo principio del Śrīmad Bhagavatam se dice en el primer verso, este es el Dharma, el Dharma para aquellos que están libres de envidia. Because even before the word Krishna appears, this comes. Antes de que la palabra Krishna aparezca, viene esto primero. Before you enter into anything of the devotional world, first it's labeled, for the non-envious only. Primero, antes de que tú entres cualquier cosa del plano espiritual, primero se dice para aquellos que están libres de envidia. Now hearing these things we may feel, well,
it'll be a long time until I have any hope to enter there. Y escuchando esto podemos sentir, bueno, va a pasar un tiempo muy largo antes que yo entre ahí. If we examine our hearts, we may find, the presence of this disease within us. Si examinamos nuestro corazón, podemos encontrar esta enfermedad dentro de nosotros. So for that, right, this song Amore Jivanasam, repentance and repeated prayer for forgiveness is applicable. Entonces para eso, la oración de Amara Jivana, que es como una canción de arrepentimiento y pidiendo perdón, es aplicable. And it said if we have some envy towards any particular person, the remedy for that is serving them. Y se dice que si tenemos alguna envidia por cualquier persona en particular, el remedio, la cura es servirlos. So, our prayer may be that by the grace of the Lord, by the grace of the devotees, we may be forgiven for this fault and our hearts may become free from it. Así que nuestra oración es que por la gracia de los devotos podamos ser perdonados por esta falta. Any progress on our Skype program? Any news? We're still writing. Okay. But it's positive. We're still writing. Sí, eso es. Okay. First of all, it's a pleasure for me to be here, and even I'm not devil, not yet, but I would like. But I wonder, how can I know when I'm ready to start a life with Krishna? Yeah. Dice que primero que todo es un placer estar aquí y aunque no es una devota, que ella está pensando cuándo es el momento correcto para vivir una vida con Cristo, ¿no? Me gustaría saber cuándo realmente, o sea, Estar preparada. estoy preparada para iniciar. Good question. Good subject. Es una buena pregunta, un buen tema. So, multiple factors are there. Hay muchos factores allí. Right? One is the scripture, Uno es la escritura, one is the Vaishnava, otro es el Vaishnava and one is our own heart. y otro es nuestro propio corazón. And when we find confirmation from all three, then we can go on. Y cuando tenemos el consentimiento de las tres, entonces podemos seguir adelante. Right? So what does the scripture say? Entonces, ¿qué es lo que dice la escritura? The scripture states that certain behaviors have to be left aside. We have to be able to not perform certain activities. Las escrituras dicen que algunos comportamientos tienen que dejarse a un lado. Tenemos que ser capaces de dejar algunas cosas atrás. We have to be able to follow certain rules. Tenemos que ser capaces de seguir ciertas reglas. So then we can analyze ourselves. Are we able to behave according to this standard? Entonces nos podemos analizar nosotros mismos. Yo soy capaz de seguir estas cosas. If we are, then we can say, okay, according to the rules of the scripture, I'm ready. Entonces, si eres capaz de hacerlo, entonces podemos decir que de acuerdo a las escrituras estás listo. And then we can come to the Vaishnava. Entonces podemos venir al Vaishnava. We can express our desire, express our interest. Podemos expresar nuestro deseo, expresar nuestro interés. And we can, and from a Vaishnava who knows us, who's observed us, who has some understanding of our position in life, Y por un Vaishnava que nos conoce, que tiene alguna posición en nuestra vida, then they can see our position and they can give us some advice. entonces ellos pueden ver nuestra posición y nos pueden dar algún consejo. And so if we receive some advice, some encouragement from the Vaishnava, then we can go on with even more confidence. Así que si recibimos algún coraje de los Vaishnavas, entonces podemos seguir adelante con aún más fuerza. And then we can look within our heart and say, do I really want this? Entonces, después de eso, podemos mirar dentro de nuestro corazón y preguntarnos, ¿de verdad yo quiero esto?
have all my doubts, have all my hesitations been cut away? Todas mis dudas han sido eliminadas. Right? And am I going to take this seriously? Y voy a tomar esto seriamente. Is this like, something I'm interested in, like a hobby? Es esto algo en lo que estoy interesado como un hobby. Is this some, new exciting thing I think I might, experiment with for a little while? Es esto algo, una cosa nueva, emocionante que quiero experimentar por poco tiempo. Or is this something I'm ready to dedicate the rest of my life to? O esto es algo que estoy preparado a dedicar mi vida por ello. Or furthermore, is this what I want my eternal destiny to be? O aún más allá, que es esto lo que yo quiero que sea mi destino espiritual. So if our heart confirms these things, Así que si nuestro corazón confirma estas cosas, then we can proceed. entonces podemos proceder. So, then, I don't know if it's appropriate at this time. We can go into the details. What are the rules? What are the things we should do? I don't know if that's what she wants to know or not. Entonces, si quieres, podemos ir en los detalles de cuáles son las reglas, qué es lo que se debe hacer. Sí, But this is the general. esto es como lo general. So, Yes. okay. All right. I mean, perfectly good. Just to be sure. So, often, an initial level of moral behavior is necessary. Entonces, un nivel inicial de comportamiento moral es necesario. This is given in Bhagavatam. Esto es dado en el Śrīpad Bhagavatam. Dutam panam shriya suna jatra adharmas chatur jatra. Saying 5 types of irreligion we have to be free from. Y dice que 5 tipos de irreligión debemos ser libres de ellos. Number 1 is called dutam. Typically it's explained as gambling. La número 1 es Bhutan, que se refiere a los juegos de azar. But according to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, it also pertains to gaming or like competition. Pero de acuerdo a Srila Bhakti Saraswati Thakur, se refiere también a juegos, a competición, Like making use of any type of enjoyment or trying to gain by any false means. que significa como tratar de obtener alguna ganancia de cualquier, ¿cómo se dice? False means. Dishonest. Engaño. Como de manera deshonesta. Dutam panam. Then all types of intoxication must be left behind. Entonces pues viene que todos los tipos de intoxicación deben dejarse atrás. Then striya. Then any man, woman, association should be left behind. Entonces toda relación de hombre a mujer debe ser dejada atrás. To put it straight, right? The purpose of sex is procreation. Para ponerlo claro, el propósito del sexo es para la procreación. We shouldn't have any engagement in that if that's not our purpose. Y si ese no es nuestro propósito, no debemos ocuparnos en esa actividad. And suna, animal killing. Y la última es, la siguiente es la matanza de animales. So the scriptures say that there's 5 ways you can be implicated in animal killing. Y en la escritura se dice que hay 5 maneras en las que puedes implicarte en la matanza de animales. If you yourself go and kill an animal. Y la primera es que tú mismo vas y matas al animal. If you transport an animal that has been killed. Si tú transportas a un animal que ha sido matado. If you cook an animal that has been killed. Si tú cocinas un animal que ha sido matado. If you give to others an animal that has been killed. Si das a otros, si distribuyes un animal que ha sido matado. Or if you yourself eat it. O la última, si tú mismo comes ese. To, any of these activities contribute or, what can you say, condone the act of animal killing. Entonces todas estas actividades contribuyen o pueden pasar por matanza animal. And then 5 is wealth. Y la quinta de las actividades que se deben dejar atrás es la riqueza. To accumulate excessive wealth. Acumular riqueza en exceso.
or to take wealth and use it only for ourselves and not for the service of Hari Guru and Vaishnava. También se puede decir que acumular riqueza y usarlo para sí mismo y no para el servicio del Guru y el Vaishnava. The Bhagavatam says these are the 5 places where Kali resides, El Śrīmad Bhagavatam dice que estos son los 5 lugares donde Kali reside, where inevitably quarrel and sin occur. donde inevitablemente peleas y pecado ocurren. So the Vaishnava will keep all of these things at a distance. Y el Vaishnava va a mantener todas estas cosas a una distancia. So this is like level 1. Este es como el nivel 1. And once, to explain how the level goes up, once one devotee came to Srila Govinda Mahārāj. Y para explicar cómo seguimos al otro nivel, uno es un devoto. One devotee came to Gurudev. Un devoto vino a donde está, ante Gurudev. And he had heard, right, sometimes people criticize the Chaitanya Saraswat Math because some people drink tea or, they're not as strict as other missions about certain fine points. They eat carrots. People, according to certain scriptures, you're not allowed to eat carrots. Some people say, the Chaitanya, that's where they eat carrots. Entonces, ese devoto había escuchado muchas críticas hacia el Chaitanya Saraswat Math, porque algunos devotos pueden tomar té o no siguen las cosas tan estrictamente como en otras misiones lo hacen, y decían como que ellos comen zanahoria, que en otros lugares como no es aceptable que se coma zanahoria. And so one devotee, he came once, and this is in California, and he's sort of, watching, like, are these guys all really, really following the rules or not? Entonces un devoto una vez fue a California y estaba como observando, estos devotos en realidad están siguiendo apropiadamente o no. Gurudev's in his chair with his tea. Gurudev estaba en su silla con su té en la mano. And he's stupid. Y el devoto estaba como lejos. And then, he's explaining, isn't it important, isn't it essential to follow the regulative principles? Y el devoto estaba como, ¿acaso no es importante y esencial, verdad que es importante y esencial seguir los principios regulativos? I mean, when Gurudev sees it, Gurudev can read this guy's mind, from the moment he walks in the door. Y Gurudev puede leer la mente de este hombre desde el momento que le entró por esta puerta. And the man, he's saying, I've perfectly followed all the regulative principles for more than 14 years. Y el hombre dice, yo he seguido perfectamente todos los principios regulativos por más de 14 años. And I chant 16 rounds every day. Y canto 16 rondas todos los días. In front of Gurudev. Y enfrente de Gurudev. And Gurudev, he says, following the regulative principles are not principles of Vaishnavism. Y Gurudev dijo, seguir los principios regulativos no son principios del Vaishnavismo. They're principles of human life. Son principios de vida humana. Right? To be a Vaishnava, that's a far greater thing. Ser un Vaishnava, eso es algo muchísimo más grande. And the 3 principles most essential to follow for a Vaishnava are humility, tolerance, and giving honor to others. Y los 3 principios que debe seguir un Vaishnava son humildad, tolerancia y respeto. So, it's not that they're not important, but it's also not that they're everything. Entonces, no es que no son importantes, pero tampoco es que eso lo es todo. Right? But the most essential thing is the spirit, the faith, the attraction to Krishna. Pero lo más importante es el espíritu, la fe y la atracción a Krishna. Right? Many people, they may try to follow and fail. Muchas personas pueden tratar de seguir y fallar en el intento. And then they can get up and keep trying again. Y pueden levantarse y seguir intentando otra vez. And so long as their faith, so long as their ideal is correct, so to speak, they're still going in the right direction. Mientras su fe y su ideal esté correcto, aún están yendo en el camino correcto. Another occasion, one
devotee came and met Srila Govinda Maharaj in Vrindavan. En otra ocasión, un devoto vino y se encontró con Srila Govinda Mahārāj en Vrindavan. And he had, maybe a little bit associated with the Mat in the 80s in the time of Srila Sridhar Maharaj, and later taken association elsewhere. Y él se había asociado en el MAT en los 80, en el tiempo de Srila Sridhar Mahārāj, y después había tomado asociación en otro lugar. And he was also a person rather strict about rules, thinking this is, a great emphasis is necessary. Entonces, y él también era muy estricto sobre las reglas y creía que era como que necesitaba un énfasis fuerte, estricto en él. And he also, in his conversation, expressed something of, some observation that maybe everyone here wasn't following so strictly. Y también, mientras él hablaba, él expresó alguna observación de que tal vez quizás no todos aquí estaban siguiendo propiamente. And in the course of his speech, he also mentioned that he was so happy with the association and the Harikatha of so-and-so Mahārāj. Y también, mientras hablaba, dijo que estaba muy feliz del Harikatha y de la actitud, el comportamiento de este y el otro Mahārāj. And Srila Govinda Maharaj became very stern with him, like very serious. Y Srila Govinda Mahārāj se puso muy serio con él. And he said, I can tolerate that devotees have faults. Y él dijo, yo puedo tolerar que los devotos tengan falta. I can tolerate that they make mistakes. Yo puedo tolerar que ellos cometan errores. But I cannot tolerate a lack of spiritual chastity. Pero yo no puedo tolerar una carencia de castidad espiritual. It means, you may be externally following so many rules, Que significa que tú puedes estar externamente siguiendo muchísimas reglas. but your heart is not really in this line. Pero tu corazón puede que no esté verdaderamente en esta línea. Whereas someone whose heart, whose faith, whose chastity is fully with Gurudev, Alguien cuya fe, cuya castidad está completamente con Gurudev, but in their daily life suffers from some, bad habits. pero en su vida cotidiana sufre de algunos malos hábitos. Gurudev says, that is a better position. Gurudev dijo, eso es una mejor posición. So, if we're talking about being ready for initiation, then this is really the matter. Entonces, ya que estamos hablando de estar listo para la iniciación, este es el verdadero asunto. Can you adhere with exclusive chastity to the teachings you're given by, Gurudev? Puedes adherirte con completo apego a las enseñanzas que te han dado por Gurudev. Do you perceive that your eternal destiny, the highest spiritual fortune that can ever be attained, is found here? Tú percibes que tu destino espiritual y la meta más elevada que se puede obtener está aquí. If you have that conviction, then you should proceed in this line. Si tienes esa convicción, entonces puedes proceder en esta línea. And until you acquire that conviction, better to continue to cultivate, associate, hear, and learn. Y hasta que no obtengas esa convicción, es mejor tratar de asociarse y cultivar y aprender. Rather than, liking some superficial level of the practice. En lugar de gustar o de que te gusten algún nivel superficial de la práctica. And so the real point is, do you want to surrender your heart? Así que el verdadero punto es, ¿quieres rendir tu corazón? Taking initiation means surrendering your heart. Tomar iniciación significa rendir tu corazón. When you're ready to say, I want this is what I want to embrace, what I want to love and serve eternally. Cuando tú quieres decir, esto es lo que yo quiero amar y servir eternamente. Then, then it is, the proper thing to go forward. Y entonces es apropiado ir hacia adelante. And then when our heart is given, when our faith is there, then we will hear the teachings and we'll naturally abide. Y entonces We'll naturally follow. cuando la fe está allí, escucharemos muchas cosas del Vaishnava y naturalmente seguiremos. And then we're told, this is the mood we should have, these are the activities we should perform, these are the rules we should follow. Entonces se nos dice, este es el humor que debemos tener, estas son las actividades que debes hacer. Then we'll do all of it, it'll feel natural. Y lo haremos todo y se sentirá natural. It'll feel good. Se va a sentir bien.
It won't feel artificial, it won't feel forced. No se va a sentir artificial o forzado. So, take it seriously. It's not, a club that you join and have fun for a certain amount of time. Así que tómalo seriamente, no es un club que te unes y te diviertes por un tiempo. Right. Sarva dharman pritija mamekam sharanam braja. Krishna is saying, leave all dharmas and surrender to me. Krishna dice, abandona todos los dharmas y ríndete a mí. The famous conclusion of Bhagavad Gita. Esa es la conclusión famosa de Bhagavad Gita. And once Srila Gurudev said, we apply that teaching by taking shelter at the feet of Sri Guru. Y Srila Gurudev dice que nosotros aplicamos esta enseñanza al tomar refugio del Guru. And then, right, if we're going to accept a guru, it means we're going to try ourselves to become a disciple. Entonces, si nosotros vamos a aceptar a un guru, significa que nosotros vamos a tratar de volvernos un discípulo. So we also have to know what is the duty of a disciple. Así que también debemos saber cuál es el deber de un discípulo. If we're forming this relationship, then what are my responsibilities? Si vamos a formar esta relación, entonces ¿cuáles son mis responsabilidades? And so in Gita, it's summarized as 3 things: surrender, En Gita se resume en 3 cosas: rendición, inquiry, inquirimiento, inquirir and service. y servicio. Right? That we will submit ourselves here Que nosotros nos vamos a entregar aquí and we will inquire. y vamos a inquirir. About what? ¿Sobre qué? And Srila Sridhar said there are 2 types of inquiry. Hay 2 tipos de inquisición. One is, how do I serve? What is my service? Una es cómo sirvo, cuál es mi servicio. And 2 is, we may inquire about the nature of the absolute or the practice of devotion for the sake of making our faith stronger. Y la segunda es que podemos inquirir sobre el absoluto y el alma para fortalecer nuestra fe. And then we have to practice, we have to engage in service, Y entonces tenemos que practicar y ocuparnos en servicio. which means to, engage in the services given to us by Shri Guru, chanting the name, serving the Vaishnavas, worshipping the deity, and so forth. Que significa ocuparnos en el servicio que se nos es dado por el Guru, que significa cantar los santos nombres, adorar a la deidad, etc. Anyway, there's many other things that can be said on this subject, but I think that's probably enough for the time now, right? Hay muchas cosas que se pueden decir en el tema, pero creo que es suficiente por el tiempo ahora. And I think they're saying Sridhar Charjamurti is almost ready. Y ya se le echa de Mahārāj, está casi listo. Hare Krishna. Inquisición y la